Muy buenas noches, de nuevo la plataforma Radio Voz Libertaria con Resistencia Ciudadana, todos los miércoles, Iván Ballestero y quien les habla, Luis Ortiz. Bueno, ya teníamos 2 semanas que no nos acompañaba mi compañero y amigo Iván Ballesteros, bueno, por la situación país, como lo expliqué en los anteriores programas, producto pues de que cuando no hay luz, o cuando hay luz no hay internet, y cuando hay internet la luz no aparece. Bueno, y todas las vicisitudes que permanentemente mi compañero y amigo Iván le está compartiendo a todos sus usuarios y a todos, al mundo entero, porque su programa Plomo Parejo ya es visto pues en la plataforma en el mundo. Iván, hermano, un gran abrazo y de nuevo pues aquí con el compromiso de todos los miércoles de Resistencia Ciudadana. Gracias, Luis, gracias. Muy complacido de estar nuevamente en Voz Libertaria de Venezuela y específicamente en el programa Resistencia Ciudadana. Bueno, por lo que estabas hablando, que cuando hay gasolina no hay esto, cuando no hay lo otro no hay esto. Yo diría, como decía aquel pensador ilustre de Rubio, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como Todo lo decía Carlos contrario. Andrés Pérez. Bueno, Iván, aquí estamos para compartir con toda la audiencia de Resistencia Ciudadana. bueno, pero vamos como siempre lo hacemos a darle no solamente las gracias, el agradecimiento eterno a todos los usuarios que nos apoyan en nuestros canales, Iván, que por supuesto sin ellos no podríamos entonces nosotros compartir nuestros contenidos. Y por supuesto seguir invitando a todos los que no se han suscrito, tanto en el canal de mi amigo Iván Ballestero, Plomo Parejo, o los que no se han suscrito a nuestro canal Radio Voz Libertaria, pues que lo hagan solamente tocando la campanita. Y lo más importante, Iván, que es totalmente gratuito, no tienen que pagar, pero si lo hacen, no se olviden que de esa manera están apoyando la ventana de la libertad de Venezuela, y ahora también apoyamos la democracia de España, que es donde me encuentro yo, porque tenemos también, y yo particularmente con mi familia, un compromiso moral con un país tan grande, tan importante como es España, y una democracia que, aunque muy tierna, creo que ha dado resultados bastante importantes. De esta manera que, bueno, muchas gracias a todos nuestros usuarios. Iván, en estas 48 horas, el tema en Venezuela es el tema pues de esta situación de estos niños que fueron, bueno, echados, porque esa es la palabra, de Trinidad Tobago. O sea, Trinidad Tobago, pues un gentilicio que tiene historias con nosotros los venezolanos, y no solamente que tiene historias, sino que prácticamente son nuestros vecinos, casi como que pertenece territorialmente a nuestro país. Y bueno, últimamente su gobierno, producto de la terrible crisis pues, que se nos ha presentado con el derrumbamiento que han generado estos criminales chavistas maduristas. Bueno, Trinidad también ha sido un atractivo para la inmigración de los venezolanos, sobre todo los que viven en la parte oriental de Venezuela y la parte del Tamacuro y toda esa zona, ¿verdad? Bueno, pero han sucedido desde ya varios años cosas impresionantes. La violación de los derechos humanos de los venezolanos, las, la, parece ser que el respeto mínimo a la diplomacia internacional pues no se ha cumplido por parte del gobierno de Trinidad y Tobago con los venezolanos. ¿Qué opinión y qué recoges tú de esa situación, Iván? Bueno, lo primero y qué bueno que abrimos el programa con este planteamiento. Lo primero que te tengo que decir, Luis, a todas las personas que nos escuchan en Resistencia Ciudadana a través de la radio Voz Libertaria,
Fíjate que es lo siguiente, Trinidad y Tobago por razones históricas debería tener más acercamiento y un mejor trato con los venezolanos, y es todo lo contrario, ahí se ha desatado una xenofobia, una persecución sobre todo hacia nuestras damas y hacia nuestros caballeros, pero con las damas han sido muy violentos porque parece que ahí predomina un machismo donde pueden golpear, primero ofender, humillar de palabra, después pueden golpear a una mujer al extremo de irrespetarle los derechos humanos y por si fuera poco también de asesinarla, como ha aparecido ya en varias oportunidades, muchachas asesinadas, y todo producto de una persecución, de una xenofobia hacia las mujeres. Pero yo creo que la tapa se la pusieron al frasco con esto de los niños. Ajá, y veía yo unas declaraciones del primer ministro de Trinidad donde decía que esta gente entró indocumentado y todo. Pareciera que este señor no sabe cuál es la situación que se está viviendo en el país. Pero yo creo que detrás de eso, Luis, no es que haya ignorancia por parte de los representantes del régimen o del gobierno que hay en Trinidad y Tobago. Yo creo que ahí lo que está sucediendo más que todo es que hay una alianza con el régimen venezolano, porque ya en oportunidades ha ido Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a reunirse con los altos dignatarios en ese país, y ellos deben saber cuál es lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces llegan las manos o los tentáculos del régimen venezolano a cualquier país, a cualquier latitud, como pasaba cuando Chávez estaba vivo en Argentina, que Chávez dio la orden y habló con Néstor Kirchner de que, bueno, que los petroleros que se fueron para allá y que estaban trabajando en la estatal petrolera de Argentina, que todos fueran votados. Y como había una alianza política, bueno, persiguieron allá también a los venezolanos. Yo creo que aquí lo que está pasando es esto. Son el país que le está dando refugio a un grupo de venezolanos que se fueron huyendo de la barbarie que impera en este país. Entonces, el régimen hizo acuerdo, mira, trata de que se vayan, háganle la vida de cuadrito, hostíguenlo, ¿cómo que se llama? Pónganle todos los obstáculos para darle documentación y los papeles que necesitan para estar legal. Y entonces han venido toda esta serie de atropellos. Pero en el caso de los niños es muy grave, porque fíjate que expulsan a los niños de allá de Trinidad y los mandan sin sus padres, dejan los padres aduciendo que los padres sí tenían permiso de trabajo y estaban en regla. Ajá, pero muchas veces los niños, así no están en regla, tienen que dejarlo con sus padres, tú no puedes separarlos, y menos tomar una acción tan irresponsable de mandarlos en un bote peñero, supuestamente a Venezuela. No llegaron a Venezuela, estaban en otro lado. Y entonces, ante la viralización de la información de lo que había sucedido con esos niños, los vuelven a traer en Trinidad, pero ya tengo entendido, según lo que ha salido, que ya los volvieron a expulsar, porque el régimen ahora aduce que es que los niños no tienen los papeles al día, que no tienen la documentación y que así no puede estar. Y que a lo mejor tenemos que tomar en cuenta que puede haber negociaciones con personas, como se hace, tráfico de personas, ventas como esclavos. Pero si los venezolanos cuando llegan a cualquier país se manifiestan y dicen porque están huyendo. En Colombia han recibido cualquier cantidad de personas indocumentadas y el gobierno colombiano les ha dado documentación, les ha dado facilidades, les ha dado el hospedaje, los han ayudado con ONG, les han tratado y le han dado empleo para que no se conviertan en una carga para ese Estado. Bueno, en Trinidad es todo lo contrario. En Trinidad las cosas son bien difíciles, porque el trato ha sido, si se quiere, hasta un trato inhumano. Lo mismo está pasando en Aruba. En Aruba no han llegado al extremo, pero sí han expulsado muchas personas y han coordinado aviones para sacar a las personas de allá perdón, de la isla de Aruba, inclusive los van a buscar a su casa.
Te lo digo porque ya he hecho esa denuncia Sí, que he recibido de ciudadanos venezolanos que están en Aruba, donde les tocan la puerta a la policía y se lo llevan preso, así sin mediar palabra ni nada. ¿Ah? Y muchas veces entonces dejan a la mujer sola o los hijos solos. Y hemos visto situaciones engorrosas en video donde los venezolanos, los hombres han sido arrastrados para meterlos en la cárcel, arrastrados, desde que lo bajan del vehículo y después los meten en la cárcel, los encarcelan con presos comunes, con criminales, con presos de alta peligrosidad. O sea, el delito ahorita es ser venezolano. Pareciera que nos ven ahora como una suerte de leproso, de canceroso, de sidoso, que nadie quiere tener en su país. Entonces pareciera que en esos regímenes y en esos países se olvidan cuál ha sido la historia o las relaciones que han tenido con Venezuela, donde Venezuela le ha abierto las puertas a muchísimos extranjeros de diferentes nacionalidades, ¿ah? Que incluso vienen indocumentados y al día siguiente ya están trabajando. Expulsado, ni se ha maltratado, ni se ha ofendido, ni se ha humillado a ningún ciudadano. Yo soy de los que pienso, Luis, que cuando pase todo esto, las relaciones internacionales con ciertos países deben ser revisadas a profundidad, y también tenemos que revisar los acuerdos que se hayan firmado con ese país que no ha sido solidario con los ciudadanos venezolanos, porque indiferentemente que el ciudadano que llegó a cualquier país esté en contra del régimen o a favor del régimen, es política interna de los venezolanos, y ahí no puede decir un país simplemente que, bueno, estos salieron huyendo de Venezuela, vamos a votarlo. Porque aquí, como te lo he dicho, y en el caso de Trinidad, aquí ha llegado muchos trinitarios sin trabajo o que vienen a hacer compras. Aquí han llegado guyaneses sin trabajo y sin documentación. ¿Ah? La gente de Aruba vivía del turismo venezolano. Entonces parece que esas cosas como que se olvidan. Y fíjate que en Aruba ahorita están pasando, como dicen vulgarmente, aceite, porque el turismo se les vino abajo por la pandemia, por la situación económica. Y ese turista que ellos después cambiaron, el norteamericano, el europeo, por el venezolano, ese no es un turismo constante, porque el venezolano hoy en día ha hecho inversiones, claro, los enchufados del régimen han hecho inversiones fraudulentas para lavar dólares, y para lavar el dinero con propiedades y todo eso. Pero sin embargo, el ciudadano venezolano normal que iba por turismo dejaba dinero, y en muchas oportunidades el ingreso que tenían por turismo en la isla de Aruba era producto de que el turista número uno en Aruba era el turista venezolano. Sí, indudablemente es un drama repudiable desde todo punto de vista. Iván, yo le decía hace 2 horas a una amiga con la que hablaba de que yo tenía hasta cierto punto una especie de depresión y de coraje eh, reprimido, ¿verdad? Porque es que ya yo no sé realmente lo que falta por verse, o sea, para que los venezolanos todos, sobre todo los que estamos afuera, ya decidamos de una vez por todas organizarnos y ir por ellos, como yo lo digo. Hay que ir por la libertad de Venezuela. Hay que dejarse ya de tanto diagnóstico, Iván. Hay que dejarse ya de repetir tantas veces lo que ya sabemos, que es lo que nos ha llevado pues a la destrucción de nuestro país. Yo vengo escuchando esto de Trinidad desde el año pasado, por cierto, haciéndole seguimiento con un amigo periodista que es de Monagas, que no lo voy a nombrar por cuestiones de su seguridad, ¿verdad? Que me ha dado muchos informes que también han coincidido con algunos programas que han salido en algunos medios de comunicación. Eso que tú señalabas, no solamente el ultraje hacia la mujer venezolana, cuando los atrapan llegando a Trinidad, los meten en las cárceles y desde allí hacen con ellos y les violentan sus derechos humanos desde todo punto de vista, no le permiten ni siquiera una defensa. Y bueno, y esto es como que ya pues la tapa del frasco, como
como dice uno. Pero fíjate, hay un elemento también que es indignante. Y hablando de lo bueno que pudiéramos poner como ejemplo Brasil y Colombia, que han sido dos gobiernos que han sido muy comprensivos en ese sentido, Iván. Y bueno, aunque esto va a sonar de pronto como que fuera de lugar, pero lo voy a decir. Aquí acaba de entrar Leopoldo López sin pasaporte a España y sin documentación. Y eso uno no se atreve a decirlo porque lo normal es eso. O sea, a pesar de que uno esté en contra de lo que hay en el fondo, de que él haya llegado a España en las condiciones que llegó. O sea, ese es otro tema. Pero ese es un ejemplo. Pero lo indignante, Iván, y quiero que hablemos un poco sobre eso, es que tú no ves al gobierno interino y al canciller Julio Borges, por ejemplo, y el mismo Leopoldo López que está aquí, oye, levantar la voz como fuerza, como tendría que ser si realmente ellos son lo que dicen que son. Si ellos son lo que dicen que representan, que es un gobierno interino. Entonces, eso es lo que demuestra cuando uno viene permanentemente, yo para no involucrar a los demás, cuando yo particularmente he dicho que es una falsa, que este primer ministro de Leopoldo López no nos representa porque se comporta como un primer ministro aquí y el máximo líder de los venezolanos. Bueno, y resulta que yo no he escuchado que él haya levantado en estas 48 horas o 24 horas la voz al nivel que él se maneja aquí, ¿verdad? De este gobierno o de la Comunidad Europea para decir nada. Dame tu opinión sobre esa otra parte que pareciera ser que reafirma la complicidad de esta clase politiquera frente a esa terrible realidad, Iván. Bueno, yo voy a empatar esta pregunta que tú me haces con algo que tú dijiste. Aquí, primero que nada, estamos perdiendo el tiempo en el sentido de que tanto el régimen como los que dicen ser opositores están perdiendo el tiempo porque uno por un lado están llamando unas elecciones el 6 de diciembre, unas elecciones que de por sí son fraudulentas, que ya se sabe cuál va a ser el resultado y lo que quieren hacer a futuro en el país. Que ya se están viendo cosas y ya te voy a explicar por qué. Y por el otro lado está Juan Guaidó llamando a una consulta popular totalmente desfasada, porque ellos supuestamente que están llamando a una consulta popular para mostrarle al mundo cuál es el planteamiento y lo que quieren los venezolanos. Yo creo que la diáspora por sí sola ya habla de cuál es la situación que hay en el país. Y cuando tú me planteas el caso de Leopoldo López, que llegó sin documento, y llegó, bueno, dicen ellos que llegó prácticamente desterrado, botado, o que se escapó, o lo que sea. Las mentiras, ya a esa gente yo no le creo. Fíjate, él se declara ya como primer ministro y de verdad que es lamentable, ¿no? Porque primero, yo no creo que represente a nadie, yo no creo que los venezolanos estén de acuerdo con Leopoldo López cuando se ha descubierto todo lo que se ha descubierto. Y segundo, si él en verdad se siente un primer ministro del gobierno interino, ¿y por qué no ha fijado posición con lo que está pasando con la diáspora venezolana, con este caso de Trinidad? ¿Por qué no habla? Bueno, simplemente porque es que ellos están en otra onda. Por eso te hablé, las elecciones del 6 de diciembre, el régimen no dice nada, pero los opositores tampoco, porque ellos están pendientes de una consulta popular, de sus intereses personales y de sus intereses partidistas. Esto te lo voy a aderezar con un tuit que vi ayer de mi amigo, de cuando yo trabajé allá en Puerto Plata, mi amigo Andrés Velázquez, donde fijó una posición bien clara, que dijo que el que fuera a votar en esas elecciones estaba participando en unas elecciones fraudulentas. Y dijo los nombres de los partidos que no representan a la oposición. Ok, me pareció muy bien lo de Andrés Velázquez y yo aplaudo eso, porque yo no dije que yo no voy a votar, primero porque no creo en el régimen, no creo en los candidatos, hay candidatos que uno ni conoce. Si tú paseas por Caracas, si estuvieras en Caracas, tú vas a ver un tal señor Félix Fajardo, creo que es,
Un tipo que es de Copey. ¿Cuál de los dos Copey o de los tres Copey? Ajá. ¿De dónde sacó ese señor dinero para llenar la ciudad de vallas? Copey es un cascarón vacío. ¿Qué elecciones, a cuáles elecciones nos quieren llevar? ¿A qué parlamento? Si el régimen ya tiene todo trazado. Ajá. Eso por un lado. Y entonces yo veo eso que dice Andrés Velázquez y lógicamente estoy de acuerdo. Andrés sí es un hombre que ha hablado claro, aunque le faltó la parte de la consulta popular. Así porque incluso ahí está la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que es mi amiga, que la he entrevistado, que tenemos una excelente amistad, y ayer puse un tuit, se lo puse a ella, que mira, que yo la respeto, la aprecio mucho, ella ha hecho un gran trabajo, pero creo que se peló en esta oportunidad, porque ya lo agarraron de abanderado. Así será de la poca convocatoria y credibilidad por parte de los ciudadanos que tiene esa consulta popular, consulta que está de más, porque ya en julio del 2017 fuimos a una consulta popular, pero entonces buscan una cara nueva para refrescar aquello y lo que hacen es rayarlo, porque esa persona queda mal parada, porque la gente igual, tú tienes que ver las redes sociales, lo que opina la gente. Es muy poca las personas que van a participar en eso. Por eso tú ves tanto a Juan Guaidó como a Nicolás Maduro rogando para que la gente participe. Pero yo lo que le diría aquí, mi humilde opinión, sin que eso raye pues la amistad que tengo con Andrés Velázquez, que le faltó esa puntilla para cerrar con broche de oro ese tuit. Ok, tú no quieres elecciones, pero entonces que tú vas a apoyar una consulta popular, que el pueblo está hablando claro, y Andrés siempre ha hablado claro, entonces no podemos estar con medias tintas, y más cuando están convocando gente que ha traicionado a Andrés Velázquez, ¿ah? Que lo ha utilizado en oportunidades. Entonces esas cosas también hay que decirlo. Por eso yo digo que la dirigencia política de aquí, sean opositores, sean cohabitantes, sean del régimen, todos están desfasados. Y cuando llega el momento, Luis, aquí hay que barrer con toda esa clase política. ¿Ah? Aquí hay que escoger con lupa y ver a quiénes se les puede creer y quiénes pueden continuar haciendo política. Porque realmente aquí ha habido un engaño y los políticos no se han puesto en frecuencia con el pueblo, quieren que el pueblo se ponga en frecuencia con ella. Entonces eso demuestra una falta de liderazgo, de conexión con el pueblo, para tú hacer ese tipo de llamado. Yo creo que aquí el llamado es otra cosa, el llamado es obstaculizar esa consulta popular, el llamado es a sabotear y no a participar en unas elecciones que ya tienen candidatos, nombre y apellido, en los cuales todo el mundo está comprado. Mira, yo he tenido discusiones con amistades, incluso con una amiga de Maracay, que anda con uno que era de Primero Justicia, ahora ella me dice que no, que yo me peleé, que estoy equivocado, que es de Voluntad Popular. Yo le digo, bueno, es lo mismo, esos son primo hermanos. Y entonces el hombre se convirtió en el alacrán, un tipo que estaba pelando y de repente aparece con una camioneta de última gama, full lujo, aparece con dinero y aparece con escoltas motorizados y todo. Un tipo que está en la oposición. ¿De dónde sacó? ¿Cómo participan ahora? Eso demuestra claramente que han sido financiados desde el régimen para que haya una oposición complaciente y nosotros entonces marchamos hacia el comunismo, convirtiéndonos en una suerte de Zimbabue, donde Robert Mugabe decía que eso era una democracia, a pesar de lo que mataba, de las restricciones, del irrespeto a los derechos humanos, pero que eso era una democracia porque ahí había una oposición a su medida y hecha por él, hasta que lo sacaron, pues. Entonces yo creo que aquí los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, deberíamos hacer un causa común ante esta situación y fijar una posición clara. Aquí hay gente que todavía no está claro, que no entiende. Eso es como el caso de lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, aquí hubo gente, chico, que jugó adelantado, y entonces cuando tú los denuncias, te caen encima a ti. Y no jugó adelantado. Ahora se sobre el tema de Estados Unidos y las implicaciones, eso lo vamos a tocar en la segunda parte. Iván, ya nos quedan poco tiempo de la primera parte. Me gustaría efectivamente redondear sobre el tema de la consulta y
y del llamado de ese fraude, que yo creo que deberíamos de nombrarlo incluso poco, porque con toda la gente que yo hablo, Iván, mis familiares, amigos de Venezuela, todos coinciden en que ese 6 de diciembre no va a haber movilización alguna y que, bueno, sabemos de que el fraude ellos lo van a montar, pues pondrán 8, 9, 10 millones de personas Y el régimen lo sabe, ¿no? Y el régimen lo sabe al extremo porque han hecho estudios de investigación, encuestas, y el régimen, el temor que tiene es que la militancia no se va a movilizar, y no se va a movilizar no solo porque no hay gasolina, sino que no quieren votar, están molestos. No, y no solamente eso, Iván, sus colaboradores también deben estar muy pendientes y preocupados, porque como quiera que en el tema de Estados Unidos ha surgido el tema de Smartmatic y todo eso que ya se va descifrando desde el punto de vista matemático, se está investigativo, todo eso lo están ya está creo que ubicado, de qué manera vienen desde Hugo Chávez Fría para acá, no solamente en Venezuela, sino en varios países del mundo, aplicando ese fraude cibernético, vamos a llamarlo de esa forma. Y todo eso creo que va a ir en contra de lo que ellos tenían montado para el 6 de diciembre. Pero yo quisiera que dedicáramos más tiempo, porque es a lo que yo más les temo, Iván, que es el tema de la consulta. Porque esa es otra cosa. Yo voy a proponer desde hoy a todos los que nos ven y nos escuchan que ya no los llamemos ni siquiera falsos opositores, porque hay todavía lo que no, los opositores, no, ya no los llamemos así, vamos a llamarlos colaboracionistas, vamos a llamarlo, yo los llamo las bandas criminales, a la de Maduro y la banda delincuencial, que es en la que representa Juan Guaidó y la MUD. Y yo lamento que Andrés Velázquez, que siempre lo he manifestado públicamente y en privado, que ha sido y lo sigo considerando mi amistad, y yo lamento que la Causa R, una organización que yo le dediqué más de 20 años de mi vida, todavía siga siendo cómplice de esas bandas delincuenciales. O sea que hay algunos amigos míos, hay una gran amiga que no la voy a nombrar, que me ha dicho, Luis, pero cuando tú hablas de bandas delincuenciales, ahí también están gente que nosotros apreciamos. Y yo le digo, bueno, yo lo siento mucho. Y por cierto, sobre ese tweet que tú estás hablando de Andrés Velázquez, y que conste que no, ni siquiera lo habíamos hablado, que ya teníamos más o menos una semana que no conversábamos, Iván, yo le respondí a Andrés Velázquez exactamente con lo que tú estás diciendo. Andrés, es que efectivamente es un fraude el 6 de diciembre, pero ¿cómo llamas tú entonces la consulta? Porque es más que un fraude, es más que un fraude la consulta, es un engaño atrapatontos, atrapabobos. Y ahí es donde uno se pregunta cómo una figura como la de Andrés Velázquez, que sin lugar a duda tú no la puedes comparar con una clase tan bochornosa politiquera como la de Ramos Ayubo o como la de Rosales, porque hay que ser justo con lo que es justo, ¿verdad? Igual que lo que tú acabas de decir, que yo también lo comparto y yo lo lamento, que una doctora como Rosa Mármol de León o mi amigo personal, mi amigo, que yo lo considero mi amigo, Enrique Colmenares Finol y otros, se hayan prestado para ser manejados por estos bandidos ladrones, porque son unos ladrones que representan a la MUD. La mayoría son unos ladrones, no todos, pero sí la mayoría. Entonces es lamentable porque detrás de ese engaño viene el otro paso, Iván, que lo hemos venido manifestando en otros programas, que es lo que aquí dijo Leopoldo López en su primera rueda de prensa. Ellos van hacia unas elecciones presidenciales y unas elecciones parlamentarias que ya están preparadas por Rodríguez Zapatero y por el Grupo de Puebla para que siga el socialismo en Venezuela, y entonces los socialistas criollos, como yo los llamo, y los socialistas europeos y mundiales y comunistas sigan saqueando la riqueza que es de todos los venezolanos. Ese debe ser no solamente la alerta, hay que ir explicando, Iván, hay que ir explicando, porque eso es lo que está sobre los hombros, lamentablemente, de la desgracia que está viviendo, sobre todo los millones que están en Venezuela. No sé si tú compartes esa opinión, Iván. Nos queda un minuto, por cierto. Lo comparto totalmente porque
Ahí te faltó, no solo Rodríguez Zapatero, el Grupo de Puebla, es el Foro de Sao Paulo, es un plan, un proyecto mundial que tiene toda la izquierda para adueñarse no solo de Venezuela, de unos cuantos países, convertirlo en una suerte de feudo donde van a gobernar indefinidamente un grupito de personas y van a utilizar el pueblo como una suerte de esclavo, porque cuando tú hablas de democracia, la democracia es oportunidad para todo, pero aquí se restringe todo. Entonces yo realmente he criticado mucho, al igual que tú, esa situación que se está presentando con estas elecciones, donde eso forma parte de un proyecto y hay gente que se está prestando para eso. Y no lo llevo ahí nada más. Después viene cómo va a utilizar Maduro esa ley antibloqueo que la va a convertir en un emperador, y él después, esa asamblea que supuestamente cree en todos estos cohabitadores o socios de las bandas criminales, creen que ellos van a sesionar en una asamblea normal. No, eso va a ser eliminado porque después ellos van a fundar una asamblea al estilo cubano y van a hacer una división político-territorial en todo el país sin precedentes para darle oportunidad de cargos y de control a toda la militancia del chavismo. Aquí van a haber CDR y demás hierba. Bueno, Iván, se nos acabó el tiempo de la primera parte de Resistencia Ciudadana todos los miércoles. Iván Ballesteros y Luis Ortiz, para que despidas la primera parte, Iván, y llames a la segunda. Bueno, mis amigos, vamos a hacer un corte y después continuamos con Resistencia Ciudadana en la radio Voz Libertaria, para todos ustedes y con muchísimo cariño, tanto Luis Ortiz como quien les habla, Iván Ballesteros.